Muy bien, vamos a comenzar orando y hoy tenemos el último de los estudios que hemos estado tomando del tema de unos a otros. Entonces vamos a orar y introducimos al tema. Mi Dios, gracias Padre porque hoy podemos estar ante ti, Señor, ante tu palabra también, mi Dios, y Padre, con nuestro Maestro, el Espíritu Santo. Rogamos, Señor, que tú estés hablando en nuestras vidas, Señor, que tú estés a través de este tema, Señor, y a través de tu palabra. Padre, tú transformes nuestras vidas cada día más a la manera, Señor, y a la forma de Cristo Jesús. Señor, gracias te damos por ese tiempo que nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos hoy en el estudio número 11, que es el último de esta serie, que es, dice, saludándonos unos a otros, hospedándonos unos a otros. Y bueno, algunas preguntas aquí para comenzar. El tema comienza aquí preguntando, primero dice, la iglesia no es solo un lugar de recibir enseñanza, también es un lugar para relacionarnos con otros cristianos. ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Segundo, nuestras palabras pueden ser de gran estímulo para otros. Verdadero. Muchas personas buscan la iglesia para encontrar el calor humano. Es verdadero también. A mí me gustaría también meditar en un punto. Agregar una pregunta más aquí, a lo mejor no de verdadero y falso, pero una pregunta más que me gustaría que analicemos también. ¿Qué significa congregarse? Muchas veces entendemos congregarse, dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿no? Y pensamos en congregarse como ¿qué? ¿Congregarse sería asistir los domingos a la iglesia? Yo creo que no alcanza. ¿Congregarse sería asistir cada domingo y también entre semana? Yo creo que es más que eso. Congregarse es relacionarse también con los hermanos. Y a mí me gustaría también tocar ese punto. Enseguida lo tocaremos ahí al final. Pero bueno, el tema de hoy, saludándonos unos a otros y hospedándonos unos a otros. Vamos a ver dos juntos. Y comenzaré con el hecho de saludarnos unos a otros. Acompáñenme por favor a Romanos 16, por favor. Romanos capítulo 16, versículo 16. Hoy no son muchos los versículos que veremos, así que me pueden acompañar en sus Biblias a cada uno de ellos. Romanos 16. ¿Listos? Dice aquí, Romanos 16 dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Y deja una orden aquí clarita y sencilla. Y es sencilla también para nosotros. ¿Cuál es? Saludarnos unos a otros con ósculo santo. En la iglesia pues hemos tenido la costumbre y yo creo que nos ha gustado, ¿no? El tiempo de los saludos, y es un receso ahí en medio del servicio que podemos pararnos, ir y saludar a los hermanos. Pero el hecho de saludarnos unos a otros no es solamente ese tiempo. Sí, ese tiempo nos sirve, lo disfrutamos, podemos ir y saludarnos y pues preguntarnos cómo estamos y demás y descansar un poquito de estar sentados. Pero el saludarnos unos a otros no es nada más el domingo aquí en la iglesia, sino continuamente, entre semanas, ser parte unos de otros. Y dice aquí saludarnos unos a otros con ósculo santo. ¿Qué es el ósculo santo? Aquí mismo lo menciona sus notas, dice, el ósculo santo se refiere a un beso santo. Aunque la forma de saludar puede variar de cultura a cultura, este pasaje enfatiza un saludo personal, genuino, caluroso y apropiado. Hay culturas, quizás por ejemplo en Estados Unidos no es muy común llegar y saludar de beso. Incluso nos pasa luego cuando llegan los americanos y llegan las americanas y se acercan los muchachos a saludar de beso, como que te dejan el brazo extendido y uno la jala para dar el beso, y a veces se quedan así como que sorprendidas, pero bueno, pues ni modo, les toca, porque llegaron a una cultura latina y pues ya al final ya entendieron cómo es y saludan bien. En las culturas puede cambiar. Llegas tú, me parece que era en Rumania o en Ucrania, donde los hombres se saludan de beso en los labios.
Y algunos dirían, pues, no, mejor yo no voy para allá, ¿verdad? Pero bueno, o de doble beso. Es muy común en algunos lugares saludar con un beso de cada lado. En Paraguay, a un hombre lo saludas de mano y a la mujer con 2 besos. Y en Argentina, llegas con un hombre y hasta te ponen la mano detrás del cuello para plantarte bien el beso en el cachete. Dice, sí, algún amigo mío, nunca me acostumbré a darle un beso a alguien con más barba que yo. Pero bueno, se queda como velcro ahí atorado, decía él. Pero bueno, cada cultura es diferente. El asunto aquí, como dices, es un saludo personal, genuino, caluroso y apropiado. Santo. Esa es la manera de que debemos nosotros relacionarnos unos con otros. Hay pasajes en la Biblia que no parecen tener mucha utilidad, pero al examinarlos descubrimos otra cosa. Incluso mismo, antes de ir al pasaje mencionado de Colosenses, aquí estamos ahorita en Romanos, y si tú ves el contexto de Romanos 16, tú regresas un poquito, y fíjate qué palabra se repite mucho. Versículo 3, saludad a Priscila y a Aquila. Versículo 5, saludad también a la iglesia. Versículo 6, saludad a María. 7, saludad a Andrónico. Se buscaba nombre para los niños, ahí está uno. Saludad a Amplias. Versículo 8, saludad a Urbano. Versículo 9, saludad a siguen aquí saludos y saludos. Versículo 11, versículo 12, versículo 13, versículo 14, uno tras otro es saludar, y termina diciendo, versículo 16, saludaos los unos a los otros. Versículo 21, os saludan Timoteo, mi colaborador, yo, Tercio, que escribió la epístola. Si se dan cuenta, Romanos, ¿quién la escribió? Tercio, la escribió Tercio, Pablo la dictó. Tercio era el amanuense. Había varias cartas que se escribieron de esa manera. Y bueno, vamos ahora sí a Colosenses para anotar aquí el punto que menciona nuestro apunte. Colosenses, capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 18. Es un pasaje también como el que leímos recién en Romanos, y dice, voy a leerlo completo para contestar las siguientes preguntas que menciona aquí, ¿sí? Versículo 7, todo lo que a mí se refiere, menciona Pablo, dice, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída ante vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Quirpo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Y hasta ahí es, al 18 también dice, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. ¿Qué encontramos en este pasaje? Un pasaje que a lo mejor no encontramos grandes doctrinas escondidas, ¿verdad? Esencialmente lo que encontramos aquí es un equipo de Pablo. Y vamos a contestar unas preguntas aquí.
Dice, ¿por qué está este pasaje en la Biblia? ¿Qué aprendemos de él? A ver, mencionemos entre todos algunas cosas. Lili, mencionabas algo, a ver. ¿Ok? ¿Qué más encontraríamos? Un equipo ahí trabajando con los saludos. ¿Qué más? Yo anoté algunas palabras como palabras claves. Yo lo puse así, la vida cristiana necesita personas, amigos, compañeros. La vida cristiana no está hecha para llaneros solitarios. No está hecho para que alguien se quede en su casa. Por ahí estábamos mencionando que compartimos los videos de las predicaciones en el grupo, pero a veces es un riesgo eso de los videos en internet. ¿Por qué? Porque alguno dice, yo me quedo en mi casa, escucho la palabra de Dios ahí en un video, en un audio, pongo unas alabanzas y ya hice lo que en la iglesia hago. Pues desgraciadamente puede ser que eso es lo que hagas en la iglesia, pero eso no es congregarse. Congregarse es ser parte unos de otros, y también eso lo vamos a ver. Sí, la convivencia. Aquí algunas preguntas. Punto 4. Pensando en el pasaje, decida si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas. Y menciona, dice, Pablo amaba a los cristianos de Colosas. ¿Qué opinan? Verdadero. Saludar es solamente una costumbre superficial de cortesía. A veces parece, lo mencionamos como falso, pero hay veces que lo practicamos como cortesía. Saludamos de cortesía. Y yo creo que el saludar aquí va más allá de eso. No tiene que ser una cortesía de nosotros, tiene que ser parte de nuestra vida. Un saludo, como mencionamos, personal, genuino, cariñoso. A Pablo le costaba recordar nombres. No, desgraciadamente yo soy malo para los nombres. Pero es algo bueno que vemos en Pablo. Él se ocupó de personas. Cuando nosotros vemos que Pablo hacía sus viajes misioneros, uno podría pensar superficialmente que Pablo llegaba, que se juntaban multitudes, que se convertían multitudes y se iba a la siguiente ciudad. Y se juntaban multitudes, se convertían multitudes y se iba a la siguiente ciudad. No. Pablo llegaba a una ciudad y buscaba personas. A lo mejor sí ves algunos casos de multitudes, pero en cada uno de los lugares donde Pablo se quedó, se mencionan personas. 3, 4, 5. En Corinto, por ejemplo, Pablo se encontró con Priscila y Aquila, pasó tiempo ahí con Priscila y Aquila, después se los llevó a Éfeso, y ese tiempo que estuvo ahí varios años con Priscila y Aquila, este matrimonio común y corriente, o sea, hermanos, no eran misioneros, no habían tenido un instituto bíblico, no tenían un doctorado en teología, sencillamente hacían carpas, tenían su trabajo. Pero ¿sabes qué hicieron? Corrigieron de un error muy importante a un gran expositor de la Biblia, a una persona que tenía títulos, a Apolos, que solamente conocía el bautismo de Juan, creía en Cristo como el Mesías, pero aún no como su Salvador personal. Y Priscila y Aquila, este matrimonio sencillo, sin títulos, pudieron corregir a este hombre. Y vemos nosotros cómo el tiempo que Pablo pasaba con personas daba fruto. Así que no era buscar multitudes, Pablo buscaba personas. Y la iglesia se trata de eso, relación entre personas. Pablo, siguiente pregunta aquí, ¿tenía una estrecha relación pastoral con ellos, con los de Colosas? ¿Qué piensan? Es evidentemente que sí. ¿Pablo se limitó a enseñar la Biblia sin meterse mucho con las personas? Mencionábamos, no, o sea, Pablo vivió para las personas. Lo mismo podrías estudiar la vida de Jesús, multitudes en ocasiones, pero su ministerio, sus 3 años de ministerio, 3 años y medio, los dedicó principalmente a personas, a esos 12, a algunos amigos que estaban en ese círculo, un grupo
que podría contarse quizás como un par de cientos, que eran los cercanos. ¿Cuántos estaban reunidos en el día del Pentecostés? ¿Se acuerdan? Fíjense, Hechos. 5,000 fueron mucho más adelante cuando se convirtieron en la segunda ocasión. Pero si tú te das cuenta, eran 120 hermanos. Es decir, de todo el ministerio de Jesús, parece ser que nos quedaron 120. No podríamos decir un gran éxito del ministerio de Jesús, que solamente 120 quedaron fieles. Pero a partir de ellos se empezaron a ganar personas y ganar personas. Otra pregunta. ¿Pablo prefería la soledad? ¿Tenía poca paciencia para estar con la gente? Falso. ¿Pablo usó los saludos para estimular a los hermanos? Verdadero. Vamos a ver cómo usó estos saludos. Leímos recién. Apunte algunas palabras de estímulo que Pablo usó en sus saludos, por ejemplo, del versículo 7, 9, 11, 12 y 14. Es decir, saludos personales hacia la gente. Vamos a apuntar algunos. Versículo 7. ¿Qué palabra de estímulo encontramos que Pablo usó en sus saludos? No es un halago, es un estímulo. ¿Qué se dice aquí? Versículo 7. Yo pondría ahí, amado hermano y otras más. Fiel ministro y consiervo. Amado hermano, fiel ministro y consiervo. En el versículo 9, ¿cuál encontramos en el 9? Amado y fiel hermano. No son halagos, son palabras de estímulo. Versículo 11. ¿Cómo se le llama ahí? 11 a Jesús. Justo. Y una palabra más también dice que es consuelo para él, que son consuelo para mí. Versículo 12. Epafras. ¿Qué palabra encontraríamos de él? Siervo de Cristo. Y luego en el versículo 14, ¿qué palabra encontraríamos de estímulo que le dice ahí a Lucas? Amado, el médico amado. Pablo motivó a la gente, la estimuló, y eso tiene que ver con el hecho del saludo. El saludo, el hecho de saludarnos unos a otros de una manera cariñosa, estimula y mantiene una relación personal. Es importante esto de la relación personal unos con otros, saludarnos. Yo creo que muchos han sido ganados, sus corazones han sido ganados, porque cuando llegaron a una iglesia, los recibieron bien. Y eso abre el corazón para que escuchen la palabra y acepten el evangelio en sus corazones. La manera de recibir a la gente. Otra cosa más es el hecho de hospedarnos unos a otros. Primera de Pedro 4:9, vamos ahí por favor. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 9. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Según aquí, ¿qué debemos practicar? La hospitalidad, sin murmuraciones. No sé si les ha pasado, ¿no? Que llega alguien a su casa y bienvenidos, y uno dice, ay, ¿cuándo se van a ir? ¿A qué hora se van a ir? ¿No? Y decía, yo les he compartido que decía mi mamá, me da mucho gusto cuando me llegan a visitar, pero más gusto me da cuando se van, porque ya me dejan tranquilito. A veces nos pasa así, ¿no? Llegan y uno feliz de que llegaron a visitarnos, pero ya después de un tiempo como que uno anhela otra vez estar solo. Es creo que normal, al menos entre los que yo conozco. Quizás algunos sea excepcional y le gusta estar, yo creo que también hay gente que le gusta estar siempre invadida de gente y ay, cada quien, ¿no? Algunos somos más ermitaños, pero aquí el punto de hospedarnos. ¿Qué significa hospedar?
Vamos a ver algunas cosas. Dice, aunque hay personas que nos atienden bien, su cara revela si su hospitalidad es genuina o no. Hay veces que puede uno ser amable y cortés, educado, pero la hospitalidad va más allá de la cortesía y la educación. Va algo del corazón. Eso viene en una de las preguntas aquí que dice, ¿cómo es la hospitalidad genuina? Otra vez vamos a contestar aquí verdadero y falso. Para contestar esta pregunta, mediten las siguientes afirmaciones, marcando si son falsas o verdaderas. ¿La hospitalidad requiere la habilidad de hacer una buena taza de café? Falso, pero dice que Carlos ayuda, ¿verdad? Ayuda. Una buena taza de café ayuda. Pero realmente la hospitalidad va más allá de ofrecer algo. La hospitalidad ¿es la habilidad de hacer que las visitas se sientan cómodas? Verdadero. ¿La hospitalidad requiere tener una buena casa para recibir visitas? No es necesario. Imagínense, no, pues yo no recibo a nadie porque no tengo puertas en mi casa. Entonces, ¿qué decía alguno que por ahí que se hospedaba con nosotros? Decía, ¿qué acaso en la religión de ustedes están prohibidas las puertas? Pues no es cuestión de cómo es la casa. He sido yo hospedado en casas muy humildes, donde se aplicaba literal el dicho de que de la puerta para adentro todo es cama, y sentirte a gusto durmiendo en el piso. Sentirte a gusto durmiendo entre cortinas. En Argentina vivíamos en una casa de cortinas. Era un tabernáculo entrar a esa casa. Entrabas y tenía paredes alrededor, pero de ahí adentro todas las recámaras estaban divididas con cortinas, había un par de paredes, la decoración que tenía la esposa del pastor en una pared eran los diferentes yesos que su hijo iba armando, ya tenía el cuerpito medio armado, tenía 2 brazos, una pierna, faltaba la cabeza, el cuerpo y la otra pierna, pero ahí tenía todos los yesos que iba armando de su hijo, y esa era la decoración y se veía bonito. Te sentías bien recibido en esa casa. Va más allá. Tú entrabas a esa casa y los muros estaban sin enjarrar, así como nos reuníamos antes aquí en la iglesia con los ladrillos a la vista, pero te sentías bien en esa casa por la hospitalidad. La hospitalidad viene del corazón, es una manera de expresar amor para los demás. Verdadero. El que es un buen hospedador recibe visitas sin esperar que le devuelvan el favor. Verdadero. La hospitalidad requiere de un espíritu generoso, pero no necesariamente del desembolso de mucho dinero. Verdadero. A veces uno piensa que no hospedo porque me sale caro, ¿verdad? Que llegan las visitas y pues hay que ofrecerles la comida y hay que ofrecerles la cena y alguno dice, no, es que realmente ser hospedador va más allá de eso. Por cierto, la hospitalidad también sí, es verdad, puede requerir un gasto, pero es mucho mejor lo que uno recibe que lo que uno da. Cuando uno da un poquito de hospitalidad, recibes cosas mucho más valiosas en respuesta a eso. Dice, la hospitalidad es algo que tenemos que hacer aún sin querer. Hasta cierto punto yo creo que sí es verdadero, porque es una orden. Por cierto, lo hace uno de malas si no está bien, pero debemos ser hospedadores. La hospitalidad, ahorita voy a explicar algo más en cuanto a la hospitalidad, porque aquí cambia mucho lo que sentimos de la hospitalidad. La hospitalidad no necesariamente requiere que inviten a alguien a su casa. Puedes hospedar a alguien aún sin recibir a la casa, pero yo creo que el hecho de recibir en casa es lo correcto. Uno puede ser hospedador, por ejemplo, llega gente a la iglesia y aun cuando no se queden en tu casa, tú puedes ser hospedador. ¿Cómo? A lo mejor los invitas a comer, a lo mejor sucede que llega gente que no conoce Tequisquiapan y los llevas a conocer. Es parte de ser hospedador. A lo mejor, por ejemplo, lo que pasaba con Jorge y Perla, ¿no? Hoy que no nos acompañan, todavía no regresan. Pero llegaban y hasta la fecha todavía Jorgito dice que él no conoce Tequis. Pero tú le preguntas y tú le dices, la calle donde está La Barata, y te regaña, no, esa calle se llama así.
Él se sabe los nombres de las calles y nosotros no, pero él todavía no conoce. ¿Pero qué es parte de ser hospedador? Lo que necesiten ofrecerles, exactamente. ¿Sí? Entonces, no es necesario que inviten a la casa. Yo creo que sí, la hospitalidad completa se refleja en una casa con puertas abiertas hacia los invitados. Ahora, hospitalidad tiene que ver, se relaciona en la Biblia con el hecho de, la palabra hospitalidad significa el que recibe desconocidos. En otras palabras, es fácil ser hospedador con la gente que conoces, ¿no? Recibes tú a los amigos, pero ¿qué tal eres tú con un desconocido? Ahí nos cuesta un poco más. Hace unos días llegó un muchacho en la tarde, pidiendo quedarse, que le diéramos hospedaje. Y ahí es donde uno piensa, ¿qué tan seguro es? No lo conozco, tiene cara de malandro. Y uno duda, realmente, ¿qué tan hospedador sería uno con alguien que no conoces? La palabra significa el que recibe desconocidos. Para mí a lo mejor es fácil, no sé, hospedamos gente que conocemos. Ahorita tenemos a Irma y a sus hijas en la casa, pero pues no son desconocidas. Casi es como recibir gente de la familia. Pero ¿qué tal recibir a un desconocido? Ahí nos cuesta. Y terminando con la historia de este muchacho, a la final no lo hospedamos, no lo recibimos porque, yo ni hablé con él, pero según los que platicaron con él, sus intenciones no eran del todo buenas. Más quería, cuando le ofrecimos una alternativa no la aceptaba, no aceptaba alternativas, no quería sino lo que él proponía, quería, chantajeaba al muchacho, entonces ya ahí uno dice, bueno, pues ya no. Decía, no, mejor me voy a ir a morir de frío a la calle. Pero bueno, tiene uno también que ser consciente en eso. Hospedar es recibir, abrir el corazón y ver la necesidad de la gente. Punto 8. Muchas personas viven vidas solitarias. Puede que no tengan familia o amigos. Aún los que tienen amigos muchas veces tienen la necesidad de un contacto personal con otros. Precisamente por eso la hospitalidad es importante, porque hace que las personas sientan que alguien se interesa por ellas. Van a la iglesia buscando a Dios, pero también calor humano. Como iglesia, ser hospedadores es recibir a la gente también. Desde que llegan, recibirlas, saludarlos cariñosamente, acompañarlos a que se sienten, preguntarles quiénes son, de dónde son, cómo se llaman, ver la manera también de compartirles el evangelio. Todo eso es parte de ser hospedador. Y como iglesia tenemos que saber recibir a la gente. Cuando llegan visitas, cuando llegan invitados. Y dice aquí una pregunta, ¿cómo son recibidas las visitas en su iglesia? Hemos hablado en algunas ocasiones ya en este estudio de unos a otros, ¿no? ¿Cómo es recibida la visita en la iglesia? Yo creo que a veces no son recibidas como deberían, porque hay veces que no tenemos el tiempo para recibirlas. ¿Llega una visita? La prioridad que tenemos que tener es ir y recibirlo, y saludarlo. A lo mejor hacer fila ahí para saludar, como que llegara el presidente y queremos saludarlo. Sin hacer acepción de personas, porque dice también Santiago, ¿qué pasa cuando llega uno con un anillo de oro y con ropa espléndida? Y cuando llega un andrajoso que no quiere ni entrar y se queda en la puerta. Ha pasado, yo les comentaba que en una ocasión llegó un borrachito y se sentó en la puerta. Quítate porque le da mal aspecto a la iglesia, le podríamos decir, ¿no? Hospedar es recibir y recibirlos bien. Ese borrachito decía, no, es que yo me iba a comprar una cerveza, pero preferí quedarme a escuchar la palabra de Dios. A lo mejor no muchos lo vieron porque no quiso entrar, se quedó allá afuera, pero pues se quedó, escuchó. No sé hasta qué punto él podría haber estado consciente de lo que escuchaba, pero pudo escuchar. Apunta algunas ideas de qué podemos hacer cómo pueden hacer que las visitas se sientan bienvenidas y cómodas en su iglesia. ¿Qué podemos hacer?
A ver, platiquemos un poquito de eso. ¿Qué podemos hacer para que si llega una visita se sienta bien, bien recibida? Algo más quizás de lo que estemos haciendo. ¿Qué más podríamos hacer? Ponerles atención. Yo pienso que acompañarlos al asiento. Hay veces que hasta el frente, no sé si se sientan muy... Pero sí, el hecho de sencillamente recibirlo y acompañarlo a la silla, creo que es algo que hace sentir a la gente bien recibida. Muchas veces uno espera que los demás hagan ese tipo de cosas. A lo mejor uno piensa, bueno, es que los hermanos Avante están en la entrada y ellos tendrían que recibir. No, no es tarea de ellos, es tarea de todos nosotros. Que es tarea de los ancianos y del pastor. Es tarea de todos recibirnos y hospedarnos unos a otros. Ahora, yo he estado preguntando al principio, ¿qué significa congregarse? Hablamos de el hecho de saludarnos y hablamos del hecho de hospedarnos. En el punto de saludarnos unos a otros mencionábamos el hecho de la convivencia, del congregarse como tal. Y yo preguntaba, ¿qué significa congregarse? Me iba a traer la hojita del... ¿Alguien tiene la hoja de ayer por ahí en la mano? Que vimos... préstamela tantito por acá. Porque puse aquí las citas y estaba estudiándolos y ahí viene... Muchas gracias, ahorita te la devuelvo. Vamos por favor a Hechos, capítulo 2, para ver cómo se reunía la iglesia primitiva. Hechos 2, 41. Esto es algo adicional aquí a la nota, pero para mí es bastante importante que lo podamos entender. La iglesia primitiva tiene muchas cosas que podemos imitar. Hay cosas que a lo mejor no podemos imitarlas literalmente debido a las circunstancias que ellos estaban experimentando y lo que esperaban. Ellos esperaban que el reino se instaurase inmediatamente. Por ello, aplicaron ciertos principios, por ejemplo, la vida en comunidad. Para nosotros como iglesia no nos es mandada nunca en la Biblia que vendamos nuestras propiedades y nos vengamos a vivir todos juntos aquí en el templo. Ellos lo hicieron. Pero lo que vale la pena destacar es la actitud de sus corazones. Y en eso quiero enfocarme. Fíjense, Hechos 2, 41 al 47. Fíjense cómo vivían aquí los primeros cristianos. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, había enseñanza, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí en estos dos versículos, primero, ¿qué vemos? Comunión. Vemos enseñanza. Por ejemplo, de la enseñanza rescato algunas cosas. En primero, la enseñanza es muy importante. ¿Por qué? Porque nos da estabilidad espiritualmente, nos hace crecer, nos entrena para tener un mejor desempeño en el ministerio. Corrige quizás errores doctrinales que podemos tener. Expone una manera de vivir incorrecta y establece bases para poder tener comunión. Es complicado a veces tener comunión con alguien que tiene puntos de vista diferentes. Y a veces, desgraciadamente, hay veces que tenemos puntos de vista diferentes y los peleamos como si fueran doctrina fundamental cuando no lo son. Tengamos cuidado también de eso. Es importante la convivencia, es importante la enseñanza, pero sepamos nosotros defender la comunión también. Había enseñanza. Segundo, ¿qué había? Versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y esto también aparece en el 44, el 46, dice 44, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Su actitud, ¿qué vemos? Había comunión.
Era una actitud genuina. ¿Y qué compartían? Compartían su vida. Bendiciones, cargas, los recursos, los ministerios. Compartían lo que eran. Y luego, versículo 42, también habla aquí de perseverar en la doctrina, ya lo vimos, en la comunión, ya lo vimos, y lo dice en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿De qué hablamos aquí? La oración. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así que había oración, oraban unos por otros. ¿Qué más? Gracias. ¿Qué más había aquí? Partimiento del pan. ¿Qué es el partimiento del pan? La Santa Cena. Ahora, en la Santa Cena, normalmente la Santa Cena era, quizá la celebraban un poco diferente que lo hacemos nosotros. La orden es hacerlo. El cómo hacerlo puede variar, ¿sí? Hay iglesias que yo les he mencionado, ¿no? Que el pan son galletitas. Hay iglesias que el vino es una sola copa con vino real y todos participan de la misma copa. Hay diferentes maneras. Hay iglesias que lo hacen una vez al año. Hay iglesias que lo hacen quizás una vez a la semana, cada semana. Hay iglesias que lo hacen como nosotros el domingo en la congregación completa. Hay iglesias que lo hacen en reuniones caseras. Es decir, el domingo no lo hacen cuando se reúnen en una casa. Entonces, varía un poco quizás el cómo. Lo importante es hacerlo. La iglesia primitiva se reunían, seguían guardando. Ellos no entendían todavía la iglesia como algo distinto al judaísmo. Se reunían el sábado, ¿dónde? En el templo, como judíos, porque eran judíos. Alababan al Señor ahí, terminaban de alabar al Señor el sábado y ya, pues, venía la tarde, pues vámonos a la casa y se juntaban todos en una casa. Sábado para nosotros por ahí a las 7, 8 de la noche, ¿qué es para el judío? Ya es domingo, así que estaban el domingo reunidos y a veces, como vemos ahí en una ocasión que Pablo hasta la madrugada se siguió, se ve que acostumbraban reunirse. Lo interesante es que las reuniones terminaban en las casas. Nos reunimos aquí el domingo, pero no sé si a ustedes les ha pasado que nos juntamos y terminamos comiendo juntos. Nos juntamos y terminamos en la casa de alguno de los hermanos. Eso era lo que practicaba la iglesia. Y por último, también, ¿qué había? Había alabanzas, eso tiene que ver con, bueno, esto lo relaciono un poquito yo con la oración y la alabanza. Y otra cosa más, había ministerio. Es decir, suplían unos las necesidades de otros. Congregarse es más que asistir el domingo, es ser parte unos de otros. Congregarse es recibirse unos a otros, pero es convivencia. La Santa Cena se terminaba celebrando en la casa de alguno de los hermanos. ¿Por qué? Porque ahí celebraban esa unidad. Tenemos muchas cosas que a lo mejor podemos decir que bien las estamos haciendo. Sí, nos saludamos unos a otros. Pero chequemos siempre, estas cosas siempre vale la pena estar revisando. Es como el manual al cual tenemos que volver nosotros para ver si estamos haciendo las cosas bien. ¿Cómo recibes tú a una persona desconocida? ¿Qué tanto abres no solamente las puertas de tu casa, sino tu corazón? ¿Cómo nos saludamos unos a otros? ¿Y qué tal está mi deseo de ser parte del congregarme? Vamos a orar. Señor Dios nuestro, gracias te damos, Señor, porque tú nos recibiste. Porque tú, Padre, en Cristo nos has aceptado, Señor. Nos recibiste como hijos en tu casa.
Ayúdanos, mi Dios, a reflejar ese amor y esa aceptación, Señor, hacia todos aquellos que necesitan de ti, Señor. Ser claros con la enseñanza, no por el deber de aceptarnos, tolerar nuestro pecado, sino animándonos, motivándonos, exhortándonos. Gracias por cada uno de estos estudios, Señor, que hemos visto, de las responsabilidades que tenemos unos con otros. Te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a fortalecer todas esas áreas débiles que tenemos. Te damos gracias, mi Dios, por ese tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.